Yan Diomande ya ha tomado una decisión y en Europa temen que el Real Madrid esté a punto de cerrar otro golpe histórico. ¿Qué tal, madridistas? Soy Nilsson del Madridista y hoy os traigo una información que está empezando a provocar muchísimo ruido en Alemania, nerviosismo en Inglaterra y auténtica preocupación en París porque el Real Madrid se ha metido de lleno en la pelea por Yan Diomande y dentro del entorno del jugador ya existe la sensación de que vestir de blanco sería su prioridad absoluta. Y sinceramente os digo algo desde el principio. Me encanta este movimiento. Me parece exactamente el tipo de operación que tiene que hacer el Real Madrid si quiere seguir dominando Europa durante la próxima década. Porque mientras otros clubes viven obsesionados con fichajes mediáticos y nombres inflados por campañas publicitarias, el Real Madrid continúa detectando talento antes de que explote definitivamente. Y cuidado porque estamos hablando de un futbolista que en Alemania ya consideran una auténtica barbaridad. Con apenas 19 años, Yan Diomande ha destrozado la Bundesliga en su primera gran temporada con el Leipzig. 13 goles y 10 asistencias para un extremo que combina velocidad, potencia, desequilibrio y personalidad competitiva. Y lo más impresionante no son solamente los números. Es la sensación que transmite. Cada vez que toca el balón parece que algo peligroso puede pasar. Tiene descaro, agresividad y una facilidad brutal para romper líneas defensivas. Es de esos futbolistas que obligan al rival a retroceder simplemente por miedo a dejarle espacio. Y claro, cuando aparece un perfil así, los gigantes europeos se vuelven locos. El Liverpool empezó a moverse rápidamente. El Paris Saint-Germain también llamó. Pero entonces apareció el Real Madrid. Y ahí cambia absolutamente todo. Porque una cosa es competir contra clubes importantes. Otra muy distinta es competir contra el club más grande de la historia del fútbol. Y esto en Inglaterra lo saben perfectamente. De hecho, varios medios ingleses empiezan a reconocer que el Liverpool ya no se siente tan cómodo en esta operación como hace apenas unas semanas. En Anfield daban por hecho que podían convencer al jugador ofreciéndole protagonismo inmediato y el atractivo de la Liga Premier, pero el problema es que muchos futbolistas pueden admirar Inglaterra, aunque en el fondo sigan soñando con el Santiago Bernabéu. Porque el Real Madrid sigue siendo el lugar donde las estrellas se convierten en inmortales. Y esto hay que decirlo aunque moleste fuera de España. Hay clubes ricos. Hay clubes históricos. Y luego está el Real Madrid. Por eso el entorno de Diomande está escuchando con muchísima atención todo lo que llega desde Madrid. Porque el futbolista entiende perfectamente que una llamada del Real Madrid no aparece dos veces en la vida. Además, dentro del club blanco consideran que el perfil del marfileño encaja perfectamente en la nueva idea deportiva que empieza a construirse para la próxima temporada. Un proyecto mucho más físico. Más vertical. Más agresivo. Y sobre todo más joven. Porque el Real Madrid quiere volver a tener el ataque más temido de Europa. Y después de una temporada donde el equipo dejó demasiadas dudas en varios partidos importantes, Florentino Pérez está decidido a introducir energía nueva dentro de la plantilla. Y aquí aparece un elemento clave. Merindo. Porque aunque todavía faltan pasos oficiales, en el madridismo existe cada vez más convencimiento de que el técnico portugués terminará siendo el nuevo entrenador blanco. Y el perfil de Diomande encaja perfectamente en lo que Mourinho suele exigir a sus extremos. Velocidad. Potencia. Sacrificio. Capacidad para matar partidos al espacio. Exactamente eso ofrece este chico. Y sinceramente, viendo cómo juega, entiendo perfectamente el entusiasmo que existe dentro de Valdebebas. Porque Diomande no parece un extremo cualquiera. Parece uno de esos futbolistas capaces de marcar época. Y en Alemania ya empiezan a asumir que retenerlo será prácticamente imposible. Allí saben perfectamente cómo funciona este negocio. El Leipzig detecta talento, lo desarrolla y después llegan los gigantes europeos preparados para lanzar ofertas descomunales. Pero cuidado porque aquí no hablamos solamente de dinero. Hablamos de prestigio. De historia. De ambición. Y ahí el Real Madrid juega en otra dimensión. Mientras tanto, en París las noticias tampoco han sentado precisamente bien. Porque el Paris Saint-Germain también había mostrado muchísimo interés en el jugador y soñaban con convertirlo en una de las nuevas caras de su proyecto. Pero vuelve a repetirse el mismo problema que tantas veces ha perseguido al club francés. Pueden ofrecer contratos gigantescos, pero todavía no consiguen generar el magnetismo deportivo del Real Madrid. Y eso le sigue frustrando muchísimo. Especialmente porque en Francia empiezan a cansarse de ver cómo los grandes talentos siguen priorizando otros destinos cuando llega el momento decisivo. Además hay algo importante que me gustaría destacar como madridista. Este tipo de operaciones demuestran que el Real Madrid sigue teniendo visión de futuro mientras otros viven atrapados en el presente inmediato. Porque fichar a Diomande no sería solamente pensar en la próxima temporada.
sería construir un jugador para dominar Europa durante muchos años. Y honestamente os digo algo. Prefiero 1000 veces este tipo de apuestas antes que gastar fortunas absurdas en futbolistas sobrevalorados únicamente por marketing. Porque aquí hablamos de talento real. De hambre. De ambición. De un chico que todavía quiere conquistar el mundo. Y eso en el Real Madrid siempre termina funcionando. Pero cuidado, porque en la segunda parte os voy a contar por qué el Liverpool empieza a temer seriamente perder al jugador, cuál ha sido la reacción en Alemania al avance brutal del Real Madrid y qué papel puede jugar Mourinho para terminar de convencer definitivamente a Yan Diomande. Así que dejad vuestro like, suscribíos si sois madridistas de verdad y decidme en comentarios algo muy importante. ¿Creéis que Diomande tiene nivel para convertirse en estrella mundial con la camiseta blanca? Y lo más fuerte de todo es que en el Real Madrid ya empiezan a actuar como si el fichaje de Yan Diomande fuera una posibilidad mucho más real de lo que muchos imaginan. Porque después de todo el ruido generado en Alemania, Inglaterra y Francia durante las últimas semanas, ahora empiezan a aparecer informaciones todavía más reveladoras sobre cómo se está moviendo el club blanco detrás de escena. Y sinceramente, madridistas, aquí es donde esta historia empieza a ponerse realmente seria. Porque una cosa es seguir a un jugador. Otra muy distinta es empezar a preparar el terreno para incorporarlo. Y eso exactamente es lo que estaría haciendo Florentino Pérez. Dentro del Real Madrid existe la sensación de que el mercado ofensivo europeo va a explotar durante los próximos meses. Hay demasiados clubes desesperados buscando extremos diferenciales, jóvenes y con impacto inmediato. Y cuando aparece un futbolista con el potencial de Diomande, la guerra económica se vuelve salvaje. Por eso el Real Madrid no quiere esperar demasiado. Especialmente porque en Valdebebas consideran que el marfileño puede convertirse en uno de los jugadores más determinantes del fútbol europeo en muy poco tiempo. Y aquí aparece un detalle importantísimo. Mourinho. Porque aunque todavía faltan anuncios oficiales, cada vez más voces cercanas al madridismo aseguran que el técnico portugués ya empieza a influir indirectamente en la planificación deportiva del próximo proyecto. Y hay perfiles de futbolistas que encajan perfectamente con lo que Mourinho quiere construir. Diomande es uno de ellos. El portugués quiere un equipo más agresivo físicamente, más vertical, más intenso, más competitivo mentalmente. Y sinceramente, después de la última temporada del Real Madrid, creo que tiene toda la razón. Porque hubo demasiados partidos donde al equipo le faltó energía, desborde y personalidad ofensiva. Hubo momentos donde el ataque parecía completamente previsible. Mucha posesión inútil, poca agresividad real y demasiada dependencia de individualidades aisladas. Por eso Mourinho considera prioritario rejuvenecer ciertas zonas del ataque. Y Diomande representa exactamente esa idea. Un jugador que no pide permiso. Que encara. Que rompe líneas. Que obliga a los defensas a retroceder constantemente. Ese tipo de futbolistas cambian partidos grandes. Y en el Real Madrid saben perfectamente que para volver a dominar Europa necesitas jugadores capaces de desequilibrar eliminatorias por sí solos. Ahora bien, mientras en Madrid crece el optimismo, en Inglaterra el ambiente empieza a tensarse bastante. Porque el Liverpool siente que el Real Madrid puede romper completamente una operación que tenían muy avanzada emocionalmente. Y eso está provocando cierta desesperación dentro del entorno inglés. Allí pensaban que el jugador priorizaría la Liga Premier casi automáticamente. Pero el problema es que cuando aparece el Real Madrid, muchos futbolistas cambian completamente su perspectiva. Y honestamente, ¿cómo no van a hacerlo? Estamos hablando del club más grande de la historia. El club que transforma cracks en leyendas mundiales. Mientras otros equipos prometen proyectos, el Real Madrid enseña títulos, historia y grandeza real. Y eso pesa muchísimo en la cabeza de cualquier jugador joven. Especialmente en alguien como Diomande, que sueña con convertirse en una superestrella mundial. Además hay algo que en Alemania empieza a repetirse constantemente. El futbolista estaría absolutamente fascinado con la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu. Y cuidado con esto. Porque cuando un jugador se ilusiona emocionalmente con el Real Madrid, las negociaciones cambian radicalmente. Ahí ya no todo depende del dinero. Depende del deseo del futbolista. Y Florentino Pérez sabe manejar este tipo de situaciones mejor que nadie. Mientras tanto, en París la situación también genera muchísima incomodidad. Porque el Paris Saint-Germain vuelve a quedarse mirando como otro talento joven parece inclinarse más hacia Madrid que hacia Francia. Y sinceramente, esto empieza a convertirse en una costumbre dolorosa para ellos. Porque el problema del club parisino sigue siendo el mismo. Pueden ofrecer contratos gigantescos, pero todavía no generan la sensación de grandeza histórica que transmite el Real Madrid. Y eso les mata por dentro.
especialmente después de tantos años intentando comprar prestigio europeo sin conseguir dominar realmente el continente. Por eso esta operación tiene tanta repercusión fuera de España. Porque muchos empiezan a entender que el Real Madrid no solamente piensa en el presente. Está construyendo el próximo gran ciclo del fútbol europeo. Y sinceramente os digo algo. Me encanta esta estrategia. Prefiero 1000 veces fichar jugadores jóvenes, hambrientos y con potencial de convertirse en leyendas antes que gastar fortunas absurdas en nombres inflados mediáticamente. Porque Diomande transmite algo muy difícil de encontrar. Hambre auténtica. Y eso en el Real Madrid suele explotar de forma espectacular. Ahora queda la parte más complicada. El dinero. Porque el Leipzig no piensa facilitar absolutamente nada. En Alemania ya hablan de cifras cercanas a los 120 millones de euros y consideran al marfileño una de las joyas más valiosas del fútbol europeo. Pero aquí aparece otra realidad incómoda para los rivales del Madrid. Si Florentino Pérez realmente cree que Diomande puede marcar una época, no tendrá miedo de hacer una inversión enorme. Porque el presidente blanco entiende perfectamente cómo funciona el fútbol moderno. Los jugadores verdaderamente diferenciales aparecen muy pocas veces. Y cuando detectas uno, tienes que actuar antes de que sea demasiado tarde. Por eso tengo la sensación de que esta historia todavía va a dar muchísimos titulares durante las próximas semanas. Y sinceramente, madridistas, os digo algo. Si este fichaje termina cerrándose, el Real Madrid estaría asegurando una de las piezas ofensivas más explosivas y prometedoras del fútbol mundial. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Yan Diomande vale una inversión tan gigantesca? ¿Pensáis que Mourinho puede convertirlo en una superestrella mundial? ¿O preferiríais otro perfil para reforzar el ataque del Real Madrid? Dejad vuestro like. Suscribíos al canal si sois madridistas de verdad y comentad vuestra opinión porque quiero debatir este tema con todos vosotros. Y ahora haz clic en la noticia que aparece en pantalla porque lo que prepara Florentino Pérez para el próximo mercado puede cambiar completamente el futuro del Real Madrid.